te quiero pedir disculpas que yo estuve un poco ajeno a esta cursada porque tuve un problema de salud, así que estoy reincorporándome ahora. Entonces, antes de arrancar, quería ver cómo venían con la cursada, si tenían alguna duda de lo que estuvo pasando hasta ahora y demás, algo que compartir antes de arrancar. Decime. Ok. La de derechos humanos me la habían pasado a mí y como yo estuve ajeno a esto, quedó ahí medio en el aire. Ahora la voy a tratar de recuperar para que quede disponible. Y la última no lo sé, probablemente esté poniéndose al día ahora. ¿No? ¿Cosa? Bueno, si no hay consulta, vamos a arrancar con la clase de hoy. Les pido disculpas también que es virtual, estaba agendada como presencial, hicimos un cambio de último momento, porque nos dijeron que tal vez había paro, no había paro, entonces ante la duda preferimos, antes de que tener que ir y que estuviera cerrada la facultad y no poder estar, preferimos arrancar de esta manera. No sé, Néstor, si querés hacer algún comentario que te veo ahí antes de arrancar. No, quería estar justamente por las dudas. La verdad es que después no lo confirmé, decidimos hacerlo virtual y fuimos adelante. Yo más que nada de otra universidad recibo de también, ¿no? Pero por estar afiliado sobre movilizaciones y todo eso, y también la instrucción de la coordinación de que lo hiciéramos a nuestra manera. Y lo extrapolé porque cuando pasa eso en una, generalmente se da lo mismo en uva, pero esta vez no lo verifiqué. Claro, por Entonces, eso. Muchas veces hagamos, se replica, no sé si es esta vez o no, pero claro. Yo capaz bien. tenía una duda, pero administrativa, tema de final. ¿El final cómo es entonces? ¿Es un choice y después un desarrollo? ¿Un choice un oral? ¿Cómo se toma? Básicamente lo que nosotros preferimos es que sea un choice y un oral. Ok, Si vemos que estamos complicados por alguna razón y demás, haremos un choice y un desarrollo. O por ahí es un ok. mix, hacemos un choice, un desarrollo y después tomamos el oral sobre el desarrollo ese. Muchas veces, como son muchos, no podemos estar haciendo oral con todos al mismo tiempo para agilizar un poco. Hacemos después del choice una parte escrita y los vamos llamando. De hecho, no es necesario que terminen la parte escrita para seguir con el oral, ¿no? Ah, o sea, no se entrega el desarrollo, es nada más como para hablar sobre eso. Exactamente, Ok. muchas veces es eso. ¿Sí? Pero depende del día, la cantidad de gente que haya. Depende del día, sí, exactamente, de cuánto se pueda complicar o no, pero en Y, principio serían esas las modalidades que vamos manejando. y en el desarrollo entra toda la materia o la última parte. En el desarrollo entra toda la materia y en el choice también entra toda la materia. Ok, perfecto. Sí, el desarrollo generalmente es integrador. A ver, una de las típicas preguntas del desarrollo que si quieren ir trabajando ahora, la pueden ir trabajando. Yo a veces incluso la mando antes para que traigan preparada. Es este, relacionar puntos de la materia con experiencia, si tienen laboral y si tienen laboral en algo particular que tenga que ver con esto, digamos, con las ingenierías, pero si no, con laboral de lo que sea, si es un tema administrativo, administrativo, y si no, experiencia personal con los temas que vieron en la materia. Ese Ah, es ok, uno de los puntos. ¿Sí? ok, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Acá, disculpa, agregándome un poco a esto, entonces si va a haber choice, los días, las fechas de final también llevamos las computadoras para poder rendir. Sí, lo pueden hacer en computadora, lo pueden hacer en el celular, pero sí, lo ideal sería hacerlo en la computadora. Ok, perfecto. Porque
hasta incluso la parte de desarrollo es mejor que la hagan en computadora y que de ahí o a veces un papel para que lo veamos nosotros. No importa eso, eso lo vamos viendo en el momento, ¿no? Pero si tienen una computadora, mejor. Sí, sí, era para saber la logística. Ujú. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda administrativa, no administrativa, de algún tema que hayan visto? ¿No? Ah, y Bueno. solo la última nota de la materia queda el parcial de la cursada y lo que te saques en el final, promediado, ¿no? Generalmente se ve ahí en el final, puede ser más que el promedio o puede ser menos que el promedio, depende de cómo vengan en el final o no. Ok, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces estamos para arrancar. Hoy nos tocaba la parte de derecho procesal, ¿sí? Entonces, ¿qué entienden ustedes por derecho procesal? ¿Qué se les ocurre cuando alguien habla de derecho procesal? No es como si fuera el protocolo que tiene ya predefinido el tema legal Sí, ¿el protocolo para qué? y los pasos como para, no sé, quieres llevar a cabo una denuncia o algo así, todo eso está como predefinido, qué tienes que hacer, a dónde lo tienes que presentar. Exactamente, para los procesos, ya, particularmente procesos judiciales. Podemos ver algunos procesos no judiciales, pero particularmente para ese tipo de procesos, ¿sí? Se dice que es un derecho de forma. Lo que estuvimos viendo hasta ahora es como el derecho de fondo, ¿sí? Estuvimos viendo normativa de fondo, que es lo que hay que basarse. Ahora es cómo se ejecuta un reclamo sobre eso, un poco lo que estaban diciendo recién, ¿sí? Entonces vamos a entender, tratar de entender algunas cosas básicas del derecho procesal y cuál sería el rol de las ingenierías dentro del derecho procesal. Bien, esto creo que lo van a ver la clase que viene, que funciona del ingeniero en el ejercicio profesional. El ejercicio profesional creo que es la clase que viene, pero bueno, la adelantamos un poquito este. Vamos a hablar que hay contratos, modalidades de ejercicio profesional como proyectista, director de obra, representante técnico, tareas, asistencia, y una de las funciones es de perito técnico, árbitro y evaluador técnico. Eso tiene que ver bastante con cuestiones del derecho procesal. A ver. Bien, esto es lo que vamos a tratar de hablar ahora, ¿no? ¿Cuál es el concepto de derecho procesal? Que algo hablamos antes. Fuentes, ¿sí? Administración de justicia. Bueno, la fuente de derecho procesal, hay un código procesal, hay varios códigos procesales. Vamos a hablar hoy básicamente del código procesal civil y comercial, y hay alguna diferencia con lo que es el código procesal penal, ¿sí? Así como vimos que hay un código penal y un código civil y comercial de la nación, también vamos a hablar de las cuestiones procesales ahora que tienen un código aparte, como vamos a hablar del juez que tiene tres características como jurisdicción, competencia e imperio, ¿sí? Vamos a hablar de las etapas del proceso judicial, que acá ya anticipa alguna, como introductoria, prueba. Dentro de los medios de prueba vamos a hacer un zoom en las pericias técnicas. Después aparece una etapa de alegatos y otra decisoria. Pericias técnicas, vamos a hablar de tipos de peritos, ¿sí? En realidad ya les voy anticipando esto, después nos vamos a meter más, pero tenemos peritos judiciales o extrajudiciales. Puede haber pericias fuera de un proceso, fuera de algo judicial, donde alguna parte o algún interesado contrata a un perito para hacer una pericia técnica, ¿sí? Eh, entonces, nosotros como perito podemos trabajar en una pericia judicial o en algo extrajudicial, que nos contratan para hacer un dictamen de algo particular.
que después puede ser llevado a un proceso o no. Muchas veces dicen, antes de ir a un proceso, quiero hacer una pericia, a ver si esto tiene fundamentos para ir a para ir a un proceso judicial. ¿Eh? Dentro de un proceso judicial hay una gran distinción entre lo que son peritos de oficio y peritos de parte. ¿Eh? ¿Tienen alguna idea de lo que puede ser un perito de oficio y un perito de parte? ¿Se les ocurre algo? ¿Escucharon alguna vez? Puede ser que lo de perito de oficio esté relacionado cuando se dice tal persona actuó de oficio con otras cosas, como el fiscal actuó de oficio, que llevó adelante alguna investigación cuando no era. Claro, tiene algo que ver con eso. Tiene que ver con que tiene un nombramiento, ¿sí? Para actuar, para asesorar al juez. ¿Cuál es el rol del perito? El juez tiene formación en la cuestión legal y no tiene formación técnica. Entonces hay un montón de cosas técnicas que le escapan a él, más allá de que pueda ponerlas en contexto dentro del sano juicio y demás, pero en principio hay cosas técnicas que le escapan a él. Entonces se apoya en un perito. Los peritos los llama, cuando el juez convoca un perito, lo convoca de oficio. ¿Sí? Las partes, a su vez, muchas veces convocan a peritos para que asesoren a las partes y para que, de alguna manera, fiscalicen por cada parte la pericia que hace de oficio el perito de oficio. ¿Eh? Eso sería básicamente. Los peritos de oficio, a su vez, no sé si lo tengo acá a continuación, ¿no? Por ahí lo hablo después, pero se los voy adelantando. Los peritos de oficio también se distinguen de dos maneras. El juez puede nombrar, de acuerdo a la importancia o a lo que necesite, a algunos peritos que se llaman oficiales. Hay cuerpos de peritos oficiales, o por ejemplo, peritos de gendarmería, peritos de policía y demás. ¿Sí? O puede ir una lista de profesionales graduados que se presentan ante la justicia y dicen, yo quiero ser perito. Entonces se hacen una lista, se hace un sorteo de esos peritos y le notifican al perito que salió designado en tal cargo y que tiene que aceptar ese cargo. ¿Ok? Esos son los peritos de oficio. Los peritos de oficio por lista, ¿sí? Tienen honorarios en base al juicio. Los oficiales no, los oficiales tienen un sueldo y trabajan de peritos. Requisitos para los peritos, bueno, cuando le lo notifican, tiene que aceptar, puede excusarse y puede ser recusado. Excusarse es decir, muchas veces a mí me llegan pericias que no tienen que ver estrictamente con mi profesión, ¿sí? Yo soy ingeniero electrónico y a veces no queda muy claro para un abogado y demás las diferencias entre lo que es electrónica, la electricidad, electromecánica y demás. Entonces vienen cosas que quedan fuera del alcance de mi título. Que por ahí las sé y las podría hacer, pero o hay algunas en las que estoy trabajando. Entonces, hay algunas donde hay puntos de contacto entre distintas cuestiones de ingeniería y se pueden realizar, pero hay otras donde uno se excusa y dice, esto no me compete a mí, ¿sí? Y por otro lado, la recusación es cuando alguna de las partes dicen, este perito no es válido o puede tener determinado interés porque fue socio de alguna de las partes, porque tuiteó algo en su momento y demás, entonces podría prejuzgar algo. Esas son las recusaciones. Vamos a hablar de las responsabilidades y obligaciones de los peritos. ¿Cuál es la documentación procesal? Bueno, el código de procedimientos, como le dije, y los escritos judiciales. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la forma de de los escritos judiciales. Los puntos de pericia
son las consultas que le hacen a un perito sobre el caso. Serían las preguntas. ¿Sí? Eso se llama punto de pericia. Y el perito tiene que atenerse a esos puntos de pericia. Emitir un dictamen pericial que lo presenta y a partir de ahí honorarios, pero perdón, perdón. Bueno, salta solo. Les decía, los honorarios van a depender. Si es un perito de oficio, van a ser cuando se termine el juicio los honorarios que disponga el juez. Si es un perito oficial, como dijimos, no tiene honorarios porque cobra su sueldo. Y si es un perito de parte, los honorarios pueden salir del juez o puede convenirlos con la parte que lo contrató. ¿Eh? Generalmente sucede eso. Uno arregla sus honorarios con la parte que lo contrata, este, y se desentiende de los honorarios dentro del juicio. Porque, cua- como decimos siempre, la justicia es lenta. Los honorarios vienen después que falla la justicia, o sea que tardan mucho en cobrarse los honorarios por, después de un fallo. ¿Sí? Ah, bien, otro rol que puede tener un, un ingeniero dentro de los procedimientos, ¿sí? Es en un juicio arbitral. El juicio arbitral, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es. Hay tribunales arbitrales, el ingeniero puede ser árbitro, vamos a verlo después cómo está en el código. También hay una designación, aceptación, recusación. Ustedes creo que ya vieron en los contratos que puede haber una cláusula arbitral. La cláusula arbitral se, se atiene a normas procesales, ¿sí? El laudo es como si fuese el fallo judicial para un juicio, el laudo es el laudo arbitral. Perdón, espérenme un segundito, por favor. Hola, perdón, ¿eh? Este, entonces, volvemos acá. Puede haber una cláusula de renuncia, apelación y el recurso de apelación y nulidad. Hay otro tipo de juicio que no sé si también lo vieron. La cláusula puede ser una cláusula arbitral o puede ser un juicio de amigables componedores, que también tiene alguna diferencia que vamos a verla dentro de poquito. ¿Eh? Es similar al otro, pero no tiene normas procesales. Y en varias evaluaciones técnicas hay un formato donde el ingeniero es evaluador o tasador, ¿sí? Este, hay distintos modelos de evaluación que en este curso no nos vamos a meter con el tiempo que tenemos. Entonces, resumiendo algunos conceptos de derecho procesal. Es la disciplina que estudia el conjunto de actividades que tiene lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral, ¿sí? Para que dirima para la solución de los conflictos jurídicos suscitados entre personas o partes. Cuando se requiere la intervención de un órgano judicial, ¿sí? O también es la disciplina que estudia numerosas actividades vinculadas con la organización y funcionamiento de la justicia. ¿Qué caracteres tienen? Son normas secundarias, ¿sí? Como les decía, que son normas de forma, no de fondo. Es una rama autónoma de la ciencia jurídica, ¿sí? Y también es derecho público. Jurisdicción, hablamos de que el juez tenía tres cuestiones, una jurisdicción, la aptitud genérica para administrar justicia con poderes de documentación, decisión, coerción, ¿sí? Competencia es la capacidad o aptitud que la ley le da a un juez.
Muchas veces habrán escuchado que un juez se declara incompetente. Incompetente es, por ejemplo, nosotros vimos cuestiones que eran civiles y comerciales, ¿sí? Entonces hay veces que hay un juez civil que dice yo soy incompetente porque esto lo tiene que ver un juez comercial o lo tiene que ver un juez federal, ¿sí? O, la competencia mía llega hasta acá y no abarca este punto. Entonces soy incompetente para resolver esto. Es improrrogable e indelegable. Y ahora vamos a meternos en algo que ya anticipamos, que son las etapas de un proceso judicial. Igual, después Perdón, vamos a meternos más. Sí, ¿hay alguna una consulta? consulta. Sí, por favor. La competencia, o sea, ¿es el mismo juez el que tiene que declararse incompetente o no hay un mecanismo como para decir, no, esto lo estamos haciendo en la cámara equivocada y tenemos que ir a otra? ¿Tiene que ser el mismo juez de esa cámara el que lo relegue o puede otra cámara como hacerse cargo del asunto? Muchas veces pasa eso, que hay más allá de otra cámara, por ahí dentro de la misma cámara, otro juez que está viendo algo y dice, no, no, esto me llegó a mí antes, me tenés que mandar las cosas a mí. ¿Sí? Eso podría estar pasando, porque dice, yo tengo competencia porque esto estaría dentro de un mismo caso que yo ya estoy analizando. Ah, ok, ¿Sí? Pero la mayoría de las veces son los jueces que declaran su incompetencia. ¿Sí? En algunas cuestiones, en las cuestiones penales, aparece la fiscalía, entonces la fiscalía también puede plantearle una incompetencia a un caso. ¿Sí? claro, pero no, no va por el mismo lado que la recusación. Uno puede hacer No va por recusar. el mismo lado de la recusación. No es decir, no, este juez no lo puede hacer no lo puede hacer porque no tiene competencia. Ok, claro, no, no es un motivo de recusación la competencia del juez, porque eso es algo que establece el mismo juez. Exactamente. Oye, ¿Sí? Entonces, una cuestión de competencia puede ser si alguna cuestión es del fuero federal o si son de los fueros de cada provincia. ¿Sí? Si es nacional o no. Entonces dice, no, esto es un delito federal. Tiene que estar dentro de los jueces federales. ¿Sí? está perfecto, gracias. Ahora nos vamos a meter particularmente en el código procesal civil y comercial, o sea que vamos a hablar de cuestiones civiles y comerciales, para eso aplica esto, ¿sí? Y vamos a ver que cuando uno quiere hacer un reclamo, como ustedes hablaban, judicial, no puede ir directamente a un juez. Tiene que haber una etapa previa que se llama una mediación. Esto se estableció hace varios años, muchos años, por la cantidad de juicios que había que eran menores. Entonces hay veces que con una mediación se pueden resolver las cuestiones y no estar tapando la justicia con un montón de casos. Entonces, también hay abogados que tienen una lista de mediadores, que tienen su capacitación como mediadores, están habilitados como mediadores, entonces antes de uno poder iniciar un juicio, ¿eh? Tiene que ir a una mediación. Si la mediación es infructuosa, digamos, no se pudieron poner de acuerdo, no pudieron llegar a nada, ahí se dice que abre vía judicial, ¿sí? Si no, no está abierta la vía judicial. Uno puede ir a reclamar a la justicia, de nuevo, en cuestiones civiles y comerciales. Si uno tiene algo que considera que es un delito penal, lo puede denunciar tranquilamente y ahí no hay mediación ni nada. Se va a investigar. Cuando lo que decían antes es que se investigaba de oficio, es cuando un fiscal o un juez se pone a estudiar un caso porque salió en los medios o porque lo vio y demás, y dice, esto pareciera ser un delito. No sé si es o no, vamos a investigar a ver si hay un delito. Y ahí se pone a investigar de oficio sin que medie una denuncia. Pero volviendo al tema civil y comercial, arranca con una mediación. La mediación no llega a buen término, entonces arranca una demanda. Este, en la demanda, uno tiene que denunciar un domicilio procesal y tener un patrocinio legal. ¿Sí? Tiene que tener un abogado. Uno no puede demandar por sí mismo a no ser que sea un abogado en causa propia.
Entonces, primero viene la primera etapa, que es la demanda, después viene la contestación de la demanda, donde también el demandado fija su domicilio y su patrocinio legal. Acá arranca con una etapa preliminar. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter en el código para hacer un zoom en estas cosas un poquito. ¿Sí? Una etapa probatoria, que son las pruebas, que ahora vamos a hablar que nos importan particularmente las pruebas. Y después viene la etapa de sentencia. Puede haber una apelación, generalmente la hay. ¿Sí? Ahí viene la Cámara de Apelaciones. Y una vez que está dirimido, que la sentencia está firme, se hace la ejecución de la sentencia. Entonces, fíjense que ahí después con la ejecución de la sentencia es donde aparecen los honorarios. Por eso decimos que en caso de poder trabajar como brito de partner, uno generalmente trata de acordar un honorario previo y no esperar todo esto. Bien, entonces la apertura a prueba corresponde cuando existen hechos controvertidos. Es decir, alguno afirma, uno dice esto es así y el otro dice que no es así, negado por otra parte. Y deben ser relevantes, importantes para él. No pueden producirse pruebas, sino por los hechos articulados por las partes. Lo que decimos antes, por ejemplo, una pericia va solamente a los puntos de pericia. No pueden aparecer otras pruebas, sino las que aportan las partes. Y la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido es la que debe probar. ¿Sí? Esto lo que se llama la carga de la prueba. ¿Escucharon hablar de la carga de la prueba? No hablamos durante el curso de la carga de la prueba. La carga de la prueba es quién tiene la carga de probar algo. Por ejemplo, habrán escuchado mil veces en películas y demás que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y la carga de la prueba es demostrar que no es inocente. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia es así y la carga de la prueba es probar que es culpable. En este caso, las personas tienen, cada persona o cada parte tiene que probar lo que dice que es y que la otra parte niega. Tipos de prueba. Entonces, acá tenemos distintos tipos de prueba, donde la más trivial es la prueba documental, que uno presenta una factura, un recibo, un contrato, ¿sí? Pruebas de informes. ¿Qué diferencia creen que hay entre una prueba de informes y una prueba documental? La, la idea es así, documental es porque ya está producida esa prueba, ya son documentos que uno los presenta. Prueba de informes es pedir que se generen informes al respecto. Por ejemplo, una prueba documental podría ser, yo tengo un extracto bancario y voy y lo presento. Ahora, una prueba de informes podría ser que yo le pida al banco que genere un extracto bancario sobre tal cuenta. ¿Sí? La prueba de informes es cuando uno pide que se generen informes a determinadas partes o a terceros. En este caso sería un banco que quizás no es parte directa, sino es una tercera parte. ¿Sí? Prueba de confesión, usualmente aparece una prueba de confesión donde uno pide a la otra parte que confiese. Esto tiene que ver también con usualmente lo que es el falso testimonio, ¿no? Entonces, si la persona está bajo juramento, tiene que decir la verdad y también puede aparecer el tema de falso testimonio. Acá en Argentina no le damos mucha importancia a todo esto. En Estados Unidos, no sé si vieron series y demás, es bastante impactante cuando le preguntan cosas previo incluso a veces a los juicios. ¿Sí? Le dicen, está bajo juramento, como que muy fuerte cuando está bajo juramento. Después la prueba testimonial o de testigos.
después la prueba de peritos y la prueba de reconocimiento judicial. Hacemos un zoom en la prueba de peritos y decimos que los peritos son personas con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria o actividad especializada. Cuando la actividad está reglamentada, tienen que tener título habilitante, no solo título limitante, podemos hablar de la matriculación y estar inscriptos, ¿sí? Conocimientos en la materia. Bien. ¿Cuántos peritos hay? Salvo excepciones, hay uno solo de oficio, ¿sí? Acá dice uno oficial, es uno de oficio. Puede ser oficial o sorteo de listas, ¿sí? El ofrecimiento de prueba, las partes ofrecen como prueba los puntos de pericia y cuál es la especialización del perito. El juez es el que selecciona esos puntos de pericia. Primero dice si corresponde o no corresponde hacerla, y después dice si esos puntos de pericia son correctos o no, o quiere agregar alguno. En todas las pericias que hice, nunca vi que aparezcan puntos diferentes de lo que ofrecen las partes, ¿sí? Nunca vi que el juez haya agregado o quitado puntos. Entonces, los peritos, como dijimos, tienen que estar inscritos previamente. Hay un sorteo y notificación para los peritos de oficio, ¿sí? Aceptación del cargo, domicilio procesal, y generalmente se pide un anticipo para gastos. Los peritos pueden ser recusados como los jueces. Y después viene lo que es la práctica de la pericia. Partes y consultores técnicos presencian y observan las operaciones técnicas del perito. De ver. Finalmente, el perito presenta el dictamen con copias para las partes. Antes, esto era cuando se manejaba todo en papel, ahora se maneja todo electrónico. Vamos a ver si podemos meternos en un expediente y demás. Este, y se le da traslado a las partes para que puedan verlo. Se supone que en este caso, como decimos, está disponible en un sistema que tiene acceso a todas las partes. Y las partes, cuando se, cuando se notifican de la pericia, pueden pedir explicaciones, pueden pedir una nueva pericia, ¿sí? Entonces, el juez después va a evaluar para ver si el dictamen del perito lo toma en cuenta o no, va a ver la competencia del perito, los principios científicos o técnicos, la concordancia con la sana crítica, ¿sí? Y las observaciones, si hubiese, de las partes, de los consultores técnicos y los letrados de las partes. Por eso no es vinculante la pericia, ¿sí? Asesora y brenda cultura especializada al juez, ¿sí? Pero no lo obligan a juzgar. Puede y debe apartarse del asesoramiento cuando haya deficiencias significativas por errores en la apreciación, por fallas lógicas en el desarrollo del razonamiento empleados. Los honorarios del perito se regulan, ¿sí? Conforme a respectivos aranceles, pero acá arancel de honorarios es algo que van a ver la próxima clase con respecto al tema de ejercicio profesional. El arancel es supuestamente el honorario mínimo que podría recibir un profesional por su actuación, pero particularmente cuando es judicial, dicen podría estar debajo de los topes mínimos, ¿sí? El juez es el que dictamina, teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad, la extensión y el tiempo de los respectivos trabajos. Y dice, se pueden reclamar a la parte no condenada en costas. La parte condenada en costas es la que tiene que pagar. Las costas son los gastos del juicio, ¿eh? El perito le puede reclamar hasta el 50% o a la otra parte también. Bueno, juicio de árbitros, el objeto es todas las cuestiones que puedan ser objeto de transacción. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los que pueden transar, ¿sí? Forma de compromiso es una escritura pública, un contrato, puede estar en el contrato, dijimos, o con un juez pueden ir a un juez y decirle queremos ir a un juicio de árbitro. Eh, se
se fija el contenido y cuáles son las cláusulas qué facultades le dan a los árbitros. Se puede fijar un procedimiento y si no, es un procedimiento ordinario que está fijado en el código procesal. Y ahí viene el laudo, que es el fallo, que también está fijado más o menos qué formato tiene en el código procesal. Puede recurrirse. Recurrirse es, lo van a ver por ahí la clase que viene, pero esto tiene un curso, ¿sí? Entonces el recurso es cuando uno llega a un dictamen, ¿sí? En este caso un laudo, puede agarrar y pedir que se revea. Hay un recurso de consideración, de reconsideración, o un recurso de apelación. Cuando uno va a un recurso de apelación, quiere decir que va a una instancia superior, ¿sí? Es un recurso de reposicionamiento para que la misma instancia lo revea, o un recurso de apelación. Siempre el recurso es en el mismo tribunal y ahí se habilita o no, ¿eh? Si es una apelación, se resuelve que vaya a una cámara de apelación. El de amigables componedores es similar, dijimos, en todo, salvo que los procedimientos son sin sujeción a normas. Entonces vamos a meternos dentro del Código Civil Procesal Civil y Comercial, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos procesos, ¿sí? Proceso de conocimiento, proceso de ejecución, procesos especiales, proceso sucesorio, proceso arbitral, está definido acá, procesos voluntarios. Se definen lo que son los órganos judiciales, las partes, los actos procesales, ¿sí? Y acá aparece algo que se llama el proceso ordinario. No sé si te recuerdan que algunas veces poníamos en los contratos, hablábamos de tribunales ordinarios. Tribunales ordinarios son por los que hacen los procesos ordinarios. Acá habla de cuál es el procedimiento para la ejecución de sentencias, el juicio ejecutivo, ejecuciones especiales. No nos vamos a meter en procesos especiales, obviamente, pero para saber qué hay todo esto. A ver, un momento, por favor. Hola, les pido mil disculpas por la interrupción, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Alguna duda? En algún momento me pararon, pero no sé si alguien quiere hacer alguna duda antes de avanzar con esto. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Este, cuando vemos el proceso ordinario, vemos la demanda, la citación del demandado, excepciones, contestación a la demanda de reconvención y prueba. Y en prueba vemos prueba documental, prueba de informes, prueba de confesión, prueba de testigos, bastante de lo que vimos. Acá habla de la carga de la prueba, lo que hablamos antes. La carga de la prueba, ¿sí? Es la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido, un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de presencia. Medios de prueba.
Y acá hablamos. La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga. Entonces acá vienen, estas son las normas generales y empieza a venir la prueba documental, la prueba de informes, la prueba de confesión, la prueba de testigos. Perdón, en la prueba de informes ven que aparece requerimiento de expedientes. Uno puede pedir un informe a un banco o puede pedir un informe a otro proceso judicial. ¿Sí? Entonces requiere un expediente o a otra jurisdicción también. Y después viene la sección sexta, que es la prueba de peritos. De procedencia, será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de hechos controvertidos requiere conocimientos especiales de alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. El artículo siguiente habla de que estará a cargo de un único perito de oficio, salvo que se establezca un régimen distinto. ¿Sí? En algunos procesos pone que alguna excepción, pero no nos interesa mucho la creación de capacidad de inhabilitación. Esto deben ser probablemente pericias médicas. En el juicio por nulidad del testamento puede haber 3 peritos, tampoco nos atañe tanto. Si los peritos fuesen 3, el juez les impartirá directivas. Perdón. Y acá aparece algo importante. Dice, cada parte tiene la facultad de designar un consultor técnico. Entonces, usualmente la gente habla de peritos de parte. De hecho, el Código Procesal Penal habla de que las partes pueden proponer un perito de parte. El Código Procesal Civil y Comercial nunca habla de peritos de parte y habla de consultores técnicos. Entonces, cuando alguien les habla de un consultor técnico, tienen que entender que es como si fuese un perito de parte para un juicio civil y comercial. ¿Eh? Bien, designación y puntos de pericia. Dice, al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que debe tener el perito y se propondrán las formas los puntos de pericia. Si la parte ejerciera la facultad de designar un consultor técnico, deberá indicar en el mismo escrito nombre, profesión y domicilio. La otra parte, al contestar, ¿sí? Podrá formular la manifestación que se refiere al artículo en lo que viene después, no importa. ¿Sí? Proponer otros puntos que a su juicio deben constituir también, ¿sí? Observar la procedencia de los mencionados. Y también puede poner su consultor técnico. Si se hubiesen presentado otros puntos observados, ¿sí? Se otorgará traslado a esto para, digamos, si dicen no estoy de acuerdo con que pregunte tal cosa, pueden empezar a cuestionarse eso. Generalmente no pasa. Pueden querer hacer la pericia, pueden desentenderse de la pericia. Desaparece cuando los litis consortes. Litis es el litigio, es el proceso, ¿sí? Y consortes son las partes. Esos son los litis consortes. No concordaran en la designación del consultor técnico de su parte, el juzgado desancinculará uno de los propuestos. Bueno, esto está medio raro, pero ya vimos lo que es leasing consorte, ¿sí? Lo que plantea acá es que si una parte me propone a mí como consultor técnico y la otra parte me propone a mí como consultor técnico, el juez dice, bueno, que sea Adrián el que resuelva este tema y no tenemos que jorobar a nadie porque los dos están de acuerdo con que Adrián lo haga. ¿Sí? Usualmente nunca vi que pasara eso, pero podría pasar o es lo que te contempla el código. ¿Eh? Entonces, desinsacularar uno de los propuestos. Los propuestos son los que se propusieron, como le dije, y están en listas. Entonces hace un sorteo y eso quiere decir que lo saca de lista. Cuando sale el sorteado, deja de estar en la lista para que no entre en otro sorteo y otra persona pueda entrar en ese sorteo. Eso es la desanciculación. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que se hacen todas las observaciones con respecto a los puntos de pericia, ¿sí? El juez designa al perito y fija los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que consideren improcedentes o superfluos. Lo que le dije, nunca vi que haya ningún cambio, pero tiene esa facultad.
¿sí? Y pone el plazo en el que se tiene que explayar el perito o darle el dictamen judicial, y si no lo dice, se entiende que es de 15 días. Los días procesales siempre son días hábiles administrativos, ¿sí? Perdón, ¿Sí? acá no termino de entender qué son los puntos de pericia. O sea, ¿cuál sería un ejemplo de punto de pericia? Puntos de pericia es sobre lo que quieren que conteste el perito. ¿Qué consulta le hacen al perito? ¿Para qué quieren que el perito aparezca ahí? ¿Sí? Entonces, Ah, ok. dicen, yo quiero que llamen a un ingeniero en informática para que analice este sistema, verifique si el que entró, si se entró con las claves correctas, si tiene vulnerabilidades o no. Todas esas cosas son puntos de pericia, ¿sí? Todas las consultas que se le hacen al perito. Y yo quiero a alguien técnico para que diga tal cosa, para que se expida sobre esto. Si este mail es fraudulento o no es fraudulento, si existió o no existió. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de meternos en un caso concreto, ¿sí? El funcionario consultor técnico entenderá la condena en costa, antes que el juez ejerza la facultad que le confiere, las partes podrán presentar un escrito proponiendo perito y puntos de pericia y podrán además designar consultores técnicos. Anticipo de gastos. Muchas veces uno agarra y dice, bueno, para hacer esta pericia necesito determinados instrumentos, generalmente instrumentos no, pero cosas que sean específicamente para la pericia, que sea un disco rígido. Necesito un disco rígido para poder almacenar la información de acá y incurrir en ese gasto. Entonces uno pide el anticipo para poder comprar el disco rígido y poder almacenar la información ahí, por ejemplo. Entonces acá viene lo que hablábamos antes. Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener título habilitante, ¿sí? Con respecto a las cuestiones a las que deba expedirse. Caso contrario, ¿sí? Será cualquier persona idónea que conozca la materia. Recusación podrá ser recusado por causa justa dentro del quinto día hábil de la audiencia preliminar. Las causas de recusación son las mismas de los jueces: la falta de título o incompetencia en la materia. No nos metemos en la resolución de la recusación, la aceptación del cargo. El perito aceptará el cargo ante el oficial primero dentro del día tercero, ¿sí? Si el perito no aceptare, el juez nombrará otro en su reemplazo. La Cámara determinará el plazo en el cual quedarán excluidos de lista los peritos que reiterada o injustificadamente se hubieran negado a aceptar el cargo, incurrieran en la situación prevista por el artículo siguiente. Pues uno no puede decir que no porque sí, tiene que estar justificado, y no lo puede decir muchas veces porque si no lo sacan de la lista. Remociones: una vez que uno aceptó el cargo y está ahí, si no hace bien las cosas o si renuncia sin motivo, es removido y no tiene derecho a cobrar nada. La pericia está a cargo del perito designado por el juez. Los consultores técnicos, las partes letradas podrán presenciar las operaciones y formular observaciones que consideren pertinentes. El perito presenta su dictamen por escrito, con copias para las partes. Como dijimos, ya no va más lo de las copias, ¿sí? Y los consultores técnicos de las partes, dentro del plazo fijado al perito, podrán presentar por separado informes. Se informa a las partes del dictamen, ¿sí? Y se pueden pedir explicaciones sobre una nueva pericia. Las explicaciones deben ser por escrito. Dictamen inmediato. Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de naturaleza que permita al perito dictaminar inmediatamente, podrá dar su informe por escrito en la audiencia o en el mismo acto que los consultores técnicos pueden formular observaciones.
planos, exámenes científicos y reconstrucción de los hechos, de oficio de parte, el juez puede ordenar ejecución de plano, determinadas pruebas científicas, reconstrucción de los hechos. Y acá están la, la forma de las consultas científicas o técnicas. Después hablamos de la eficacia probatoria del dictamen, esto ya lo dijimos. El juez es el que tiene que evaluar si lo va a tomar en cuenta o no, puede desestimarlo. ¿Sí? Y finalmente los jueces regulan honorarios. ¿Sí? Las pericias pudieron ser impugnadas. ¿Sí? La parte puede decir, no me parece está bien esta pericia, además, más allá de pedir explicaciones, puede impugnarla directamente, decir que no está bien. Manifestar que no tiene interés la pericia, eso tiene que hacerlo desde el principio. Bien. ¿Alguna duda con lo que vimos hasta ahora? No, ninguna. Bien. Entonces vamos a meternos en algún proceso. ¿Sí? Yo acá agarré uno porque me pareció interesante y... Perdón. Bien. Este es es un sistema de consulta web del Poder Judicial, ¿sí? Y este es un caso donde CCF es eh, civil y comercial federal. Es digamos, la codificación que tiene para entender que es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil y comercial federal. ¿Sí? Son juzgados civil y comercial federal 5, Secretaría 9. Dice, la situación del expediente es en letra. Y esto es una de las cosas que hay que entender en algún momento. Bueno, esto viene de vieja data, ahora no existe más, o por ahí sí existe también, no sé cómo lo estarán llevando en el tribunal, porque ahora está todo digitalizado. Pero antes los expedientes eran mamotretos así, llenos de papeles, que para entender dónde estaba en cada juzgado, ¿sí? Tienen una carátula que es el nombre del expediente, que generalmente es quién es el que demanda, ¿sí? Que se llama la parte actora, que en este caso es Consumidores Financieros, Asociación Civil para su Defensa, y acá es contra Edenor, que sería la parte demandada, sobre daños y perjuicios. Entonces, eh, para ordenar todos los expedientes que tenían un montón de armarios, y entonces tenían un armario con la letra A, un armario con la letra B, un armario con la letra C, y este que es consumidores tendría que estar en el cajón de la letra C. Entonces, si uno va y lo encuentra ahí, quiere decir que está en letra. En letra quiere decir que uno puede consultarlo y está. Después, si el juez se lo lleva para analizarlo, no está en letra, ¿sí? Tienen otras situaciones actuales, ¿eh? En este caso está en letra, uno puede trabajar sobre esto. Yo me vine acá, bueno, una de las cosas que se puede ver acá es un expediente de 2022, ¿eh? Y acá hay un cambio de estado del expediente donde se hace el inicio de la demanda. ¿Mm? Fíjense, esto probablemente fue un juzgado contencioso administrativo y tributario de Cava que debe haber declarado su incompetencia y dijo, esto es un tema federal. Y por eso vino acá al Civil y Comercial Federal. Esperen que hay que ver si me sacó el sistema. Me sacó el sistema.
¿Ahí están viendo un cambio o están viendo la misma pantalla que antes? Ah, están viendo perfecto, ¿no? Quería saber si estaba en la pestaña. Fíjense la situación. Este está en letra, este está en despacho. Esto es lo que les comentaba antes. En letra, en letra, en letra, en despacho, en letra, en letra, en letra, en letra. Entonces, no sé si está. Bien, también por ahí está. Son más viejos. Así que históricos, actuales. Acá, juzgado comercial. Este está en la Cámara de Apelaciones en lo comercial, ¿no? Entonces, acá hay un montón de escritos que son anexos, ¿eh? Y acá aparece inicio ordinario, la demanda, ¿eh? Vamos a ver la demanda. Entonces, usualmente una demanda tiene que ver con una parte que se presenta, que acredita personería, dijimos que tenía que haber un letrado patrocinante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué viene a reclamar? ¿Sí? Después vienen los hechos. Dice, pasó tal y tal y tal y tal cosa, teníamos un contrato, hacíamos esto. Da todo su relato de los hechos. Entonces después viene a ofrecer prueba. Dice, a fin de a acreditar, dice, voy a poner prueba, prueba documental. Entonces se adjunta, eran un montón de anexos que vimos antes. Copia de las facturas, remitos, correos electrónicos, carta documento, acta de mediación, informativa. Se dicten, fíjense la diferencia, ¿no? Entonces, acá presenta la carta documento y demás. Entonces, acá pide una informativa, le pide al correo electrónico, al correo argentino, para el supuesto de conocimiento por la parte contraria al envío telegráfico, acá está diciendo que hay, en realidad sería esta carta de documento. Se libre oficio del correo argentino a fin de que informe la autenticidad de la pieza que se adjunta. Se le pide a tal firma, ¿sí? Que informe este remito. ¿Sí? A tal otra firma, tal remito. Esa es la diferencia entre la documental. Está poniendo los remitos, pero también le pide a los que los generaron diciendo si son correctos o no. Le piden a la FIP con respecto al tema de la factura. Después viene la prueba pericial. Entonces piden una prueba pericial contable, ¿sí? E informe. Uno. Estos son los puntos de pericia. Le piden al contador que informe esto, 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 esto. Vamos a ver la informática, pericia informática. Para el supuesto desconocimiento por parte de la demandada respecto al intercambio de correos, se designe perito informático uno de oficio para que examine los dominios, ¿eh? Informe si son auténticos, si los mismos fueron remitidos del dominio de la demandada, si los mismos han sido alterados. Y generalmente, fíjense que el último punto de pericia dice todo otro dato de interés para la litis. ¿Se acuerdan qué era la litis? Mencioné El un rato, proceso, el proceso perdón. legal, el Sí, proceso legal. el litigio sería, ¿sí? El conflicto. Para este expediente, a veces ponen para el expediente y demás. Este, o para este caso, ¿sí? En este caso Ahora, puso para la... Sí, una consulta, Adrián, de lo anterior, de la que eran
pruebas de informe, eso Ujú. está una parte solicitándole al juez que el juez solicite los informes o le está Es- presentando los informes directamente. no, por eso, por eso. La documental es yo presento los documentos. La otra es, mirá, si él desconoce este telegrama que yo te estoy presentando, que es pedirle al correo argentino que verifique si existe este telegrama de tal fecha. Por eso, uno es el Y ahí documento y es otro el, es el informe. claro, y ahí es como la cámara del juez que se contacta, no sé, era con correo argentino, le dicen tal día entregaron tal carta. Y correo argentino le hace el informe de si se entregó tal tipo. Exactamente, exactamente. Esa es la diferencia entre una prueba documental y una prueba de informe. Documental es un documento que yo estoy presentando. ¿Sí? Ahora, ¿queda claro acá lo que son los puntos de pericia? Que antes no quedaban muy claro. Sí, sí, joya. Entonces acá está, se designa el perito informático para que examine los dominios y que se fije si son auténticos. Estos son los puntos de pericia. Y como les dije, uno tiene que contestar los puntos de pericia. Los abogados, como muchos no saben, siempre le dejan la puerta abierta al perito para que pueda poner algo más. La realidad es que, como esto es un litigio y hay cuestiones encontradas, tiene que ser muy importante para que el perito conteste algo más en este punto 4. Generalmente dice no tengo más para informar, ¿sí? Porque cualquier cosa que diga puede ser que esté beneficiando o no beneficiando a alguna de las partes. Entonces la otra parte va a recusar, va a no recusar, pero impugnar la pericia, diciendo está de, por la duda lo ponen, tiene que ser algo muy burdo o muy gordo para informar algo que no estuviese así. ¿Eh? Entonces después hay una cuestión de forma, paga la tasa de justicia, entonces acá plantea qué es lo que se pide, ¿sí? Se tenga por presentado, bla, bla. ¿Eh? Eh, Esta sería una demanda. ¿Mm? Y además esto tiene firma digital. No, perdón, tiene firma electrónica, porque dice not verified. Tiene firma electrónica. Igual no están viendo ahora lo que es firma electrónica y firma digital. Bien, entonces les decía, esta parte puso la demanda, puso el poder, donde se acredita el poder representando a la empresa, así como con los contratos, ¿sí? Y acá, como les decía, están los anexos. En los anexos, vamos a ver algo de los anexos para entender un poco de lo que hablábamos. Anexo A, empiezan a aparecer las facturas, ¿sí? Esta es la prueba documental. Y puede aparecer algún mail también ahí, de lo que después piden la pericia. ¿Sí? Entonces va poniendo los anexos organizados como lo quiera hacer. Acá agrega algo documental, ¿sí? Sentimos algo, bueno, hay un montón de cosas acá de forma, hasta que aparece acá la segunda parte que es la contestación de la demanda. ¿Sí? Dijimos, una parte demanda, la otra contesta la demanda. ¿Sí? En dos partes contesta, así que vamos a ver esto. Tiene un formato similar, ¿sí? Se presenta, pone la personería, ¿sí? El objeto y contesta la demanda. Y acá aparece algo que para cualquiera que no es abogado nos parece ridículo, pero de forma así es así. Dijimos que la otra parte presentó un montón de hechos. Esto aparece en todas las contestaciones de demanda. Parece ridículo, pero aparece. Cumpliendo con la carga procesal impuesta por tal artículo, ordenamiento ritual, niego todos y cada uno de los hechos. Entonces uno dice, tengo la factura acá, niego que tiene la factura. Entonces, dice, niego todos y cada uno de los hechos.
¿Estamos ahí o me sacó recién el Zoom? Me mandó una... Estoy, ¿no? No, sí, se ve, se ve. Perfecto. Este, yo digo, niego todo y además de negar todo, por las dudas, niego cada una de las cosas. Entonces, digo, en especial, niega a mi mandante por falso. Que la actora tenga derecho a reclamar como lo hace. Por no constarle que la actora, desde sus comienzos, la matriz comercial se centrara en la compra-venta de productos de origen. Niego por no constarle que sea una empresa comercial y productiva. Es cierto que mi mandante ha sido cliente, no le consta desde qué fecha. Niego por falso que la relación comercial se realizara por pedido de mercadería de manera telefónica. Niego, rechazo y desconozco los remitos que alega por no constarle su autenticidad. No, pone los remitos y demás, pero los niega. Niega que el transportista contratado se hiciera cargo del remito, ¿sí? Niega que la pesada... Entonces, esto empieza a generar lo que decíamos que son controvertidos los hechos. Entonces, uno presentó, el otro dice, no, yo lo niego. Entonces, bueno, voy a ir al que generó el remito a ver si es cierto o no. ¿Viste? Rechaza que el mail fuese de tal persona. Entonces, viene una negación de cada una de las cosas y después de negar todo, dice la realidad de los hechos. Esto generalmente es lo que aparece, ¿no? Entonces, empieza a contar lo que esta parte cree. Entonces, acá, para el hipotético caso que veis es vuestra señoría, ¿sí? Generalmente uno se refiere a los jueces como su señoría, vuestra señoría, ¿eh? Decidiera desestimar total o parcialmente los argumentos esgrimidos por esta parte, solicito que se tengan. Entonces, esta parte ofrece pruebas, dice confesional, informativa, acá no pone documental, ¿sí? Va a FIP, testimonial, ya estaba por acá, no, confesional, testimonial, llama a testigos, pone qué es lo que se quiere interrogar de los testigos, documental sí pone, acompaña, y acá pone pericial contable, y, y no pone la pericial de informática. Entonces, es como que no solicita nada. Entonces dice, ¿por qué? ¿A quién les autoriza? ¿Qué pide? Pide que se rechace esto y demás. Es un poco el primer intercambio que hay, ¿sí? Entonces, por contestado el traslado, se hace saber respecto a la audiencia. Entonces, se arma una audiencia, ¿sí? Entonces dice, se provean pruebas, ¿sí? Se siguen pidiendo pruebas. Acá, estos oficios son los pedidos de informes, oficio judicial. Se lo pasan a este transporte y le dicen, tengo el agrado de que como pasó esto, se sirve de informar la autenticidad del remito tal, conforme, bla, 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 bla. Esto es lo que decíamos el ser pedido de informe. Le piden al juez que haga una prueba de informe, el juez manda un oficio a que se informe esto. Gasta el oficio de correo. Acá está lo que contesta el correo, por ejemplo. Acá dice, recibimos, es el juez que dice recibí y hago que se agregue. No sé si está acá Este creo que es el correo. Oficio judicial, tribunal de Banfield, señor juez, bla, 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 explica, bla, bla, y manda lo que tiene que mandar el correo.
en cada algún lado apareció que le mandaron al perito la designación, y acá aparece el perito contable que dice que acepta el cargo, ¿sí? Y acá, este es el mío, donde yo acepto el cargo, ¿sí? Ese edificio, entonces yo acá pongo un escrito que digo, bueno, vamos a hacer una reunión para iniciar la pericia y va a ser virtual en este caso. Pongo el ID y demás y solicito que me den acceso a los servidores para poder ver esas cuentas. Y acá está mi presentación del informe y el informe. Yo generalmente digo, bueno, se hizo esto y se adjunta el informe pericial y que sea complementado y pongo mis datos para que se me pague cuando tenga que ser eso en algún momento. Y el informe, generalmente yo pongo cuál es la causa, requiriente, objeto, elementos, metodología, desarrollo. Entonces, que se ingresó de tal manera, pongo todos los datos del dominio, lo, lo que pueda haber encontrado y demás. Y pongo la respuesta a los puntos de pericia. Entonces pongo, los puntos de pericia son estos, y voy contestando a cada uno de los puntos de pericia, y usualmente en el último, como les decía, no tengo más para informar. Y después trato de que en los puntos sean lo menos técnico posible, y lo que es más técnico generalmente lo vuelco en anexos, para no marear al juez y para que sea legible. Si yo le pongo todo esto en el medio, se pierde leyendo cosas que no le importan, ¿sí? Hay un montón de headers y demás, ¿no? Que, que no aportan al conocimiento del juez, pero sí tuvieron que ver con ver la validez de los correos, ¿sí? Bien, para que vean, esto avanza, avanza. Como dijimos, la cosa era el 21, esto sigue siendo el 21, ya estamos en el 22. Acá aparece una impugnación de una pericia contable, ¿sí? La contestación de la impugnación de la pericia contable. Acá hay un montón de chicanas que sí, que no, que esto, el otro. Y acá empieza a haber recursos, ¿sí? Por eso, entre revocatoria de autos sale está llegando, y después todavía no hay fallo, todavía no hay decisión. Revocatoria. Acá voto para la sentencia, como se ve, esto es el 21, en el 23 hay una sentencia. La sentencia es el fallo judicial. El juez dice, bueno, visto tal y tal, resulta que se presentó, bla, 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 analicé todo esto, considerando
ta, 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 ta. Entonces dice, la suerte, reclamo, forma favorable a las pretensiones del cordel, importable el reconocimiento de la suma de tanta plata. ¿Sí? Entonces, acá fija los honorarios, ¿sí? De los abogados, ¿sí? De los peritos de la perita contadora, mío y demás, todo esto, bla, bla, bla. Entonces acá es donde se fija los honorarios. Acá ya aparecen las apelaciones por bajo de los honorarios, usualmente. Después se apela. Esto va a la Cámara, usualmente. Como les decía, esto arrancó en 21. Sigue yendo, sigue demorándose. Y lo que decimos es que esto. Acá viene la ejecución de honorarios. ¿Mm? Bien. Eh, ¿le sirvió ver un poco algo más concreto sobre lo que es un proceso? Sí, se entiende un poco ahí más de lo que es y demás. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál les parece que es el rol del ingeniero en un proceso? ¿Cuáles pueden ser los roles del ingeniero en un proceso judicial? Es una típica pregunta de final. Y podría ser, a ver si está inscrito el perito de oficio, o podría también trabajar como el consultor de alguna de las partes. Bien. ¿Alguna otra idea? Si no es el proceso Puede judicial, ser, eso... Sí. puede ser brindar las herramientas o información eh, para las partes y bueno, en base a eso, eh, si es que se requiere tomar decisiones, ¿no? Para ver si algo fue ilícito o ilícito, para que lo juzgue, para que lo juzguen las partes eh, intervienen en el proceso. Me ¿En qué, imagino algo. en qué caso un ingeniero podría decir si esto es lícito o ilícito y demás? ¿Bajo qué rol? No, el perito no puede decir si es lícito o ilícito. El perito tiene que hacer cuestiones técnicas. Sí, es una lista técnica, no puede decir si es lícito o ilícito, a no ser que sea un perito abogado, ¿no? Yo no puedo decir si es lícito que hayan mandado ese correo o no. Puedo decir si el correo está, si se hizo en ese momento, si fue si fue fraguado y demás. Pero no puedo decir si es lícito o ilícito. ¿Qué sé yo si es lícito o ilícito? No me corresponde. Si llego a decir si es lícito o ilícito, me estoy poniendo en un lío, porque es algo de lo que yo no tengo incumbencia. Si ustedes quieren trabajar de eso, se equivocaron de carrera. Los que deciden si es lícito o ilícito, en principio es el juez. En algún caso podría ser el perito. ¿En qué caso? No un perito, perdón, el ingeniero. ¿En qué caso? No un perito. En un proceso arbitral, podría ser un árbitro o podría ser un amigable componedor. ¿Sí? Hablamos de distintos tipos de procesos. Entonces, están los procesos estrictamente judiciales y están los otros que son los arbitrales. Cuando a uno le toca definir como árbitro, sí es el que tiene que terminar con este laudo. ¿Sí?
Generalmente es un tribunal arbitral. Puede ser todo de ingeniería, puede ser interdisciplinado el tribunal, ¿sí? Entonces, uno de los roles que puede tener un proceso un ingeniero es como perito. Otro de los roles es como árbitro, si fuese así, o amigable componedor. ¿Algún otro rol que pueda tener un ingeniero en un proceso? A mí entró la duda y en la parte de la prueba de informe se le solicita a una empresa, no sé, yo tengo una empresa que soy el ingeniero a cargo de la producción de un producto y me solicitan el informe a mi empresa. El Bien, encargado de podrías. presentar eso Sí, en es realidad ahí no es al ingeniero, ahí es a la empresa. a la A no ser empresa, que sea una empresa unipersonal del ingeniero, porque la persona a la que se le pide es a la empresa. claro, pero no sé si sabés de los casos, poner una pyme que sea chica o algo, ¿quién se encarga Sí, del o informe? podría ser que le pidan un informe a un ingeniero sobre un informe que hizo. Sí, podría ser eso. Ok. ¿Algún otro rol de un ingeniero? Podría ser como un testigo. Generalmente, como un testigo no es tanto como ingeniero. Sí, podría ser, pero es medio raro. Sí, sí, eso es como consultor técnico. ¿Ustedes estuvieron armando contratos o vieron contratos? Habí- Bien, ¿vieron algunas cláusulas con respecto al tema de eh, cuál era la cuestión procesal a seguir en caso de diferencias y demás? Que se Ah, constituyen domicilios y se elige un tribunal para poder. ¿No vieron eso? Ok. Eh, Exactamente. Bien. No, no solo dónde se dirige la ley, sino qué competencia va a tener, ¿sí? Como son los tribunales ordinarios de tal lugar, ¿sí? Un poco de lo que hablamos antes de la competencia. ¿Y quiénes armaban ese contrato? ¿Para qué vieron un contrato ustedes? Esto Puede ser se hace con una persona, puede ser física o jurídica. Como si yo quiero contratar a un ingeniero, hago un contrato con un ingeniero, que es una persona física. Si yo hago un contrato con un ingeniero y el ingeniero no me cumple, ¿qué puedo hacer? no podías hacerte valer servicio por cuenta de un tercero, por ejemplo, y contratar a otro ingeniero y hacérselo pagar a la persona que no cumplió. Va a ser medio difícil eso si no empiezo por otra cosa. Tengo un contrato hecho con un ingeniero y no cumple. ¿Qué puedo hacer? y puedes pedir una compensación por daños y perjuicios ¿Cómo? o ¿A alguna de quién? las ¿Cómo? ¿A quién? ¿Qué y al acabamos de ver? ingeniero. ¿Qué acabamos de ver? En la parte procesal, ¿Y qué vimos? Entonces, ¿qué hago yo si tengo un contrato y alguien no lo cumple? en principio tendrías que ir a una mediación. Podría ir a una mediación y puedo iniciar una demanda. Claro, Y entonces, ¿qué roles puede tener un ingeniero en un proceso? puede ser el demandado o el demandante.
Claro, pero básico también, digamos, si no nos ponemos, estamos hablando de cualquier cosa. Digamos, nosotros como ingenieros tenemos responsabilidades por cosas y también podemos exigir que se cumpla lo que nosotros pedimos, ¿sí? Entonces eso es básico. Digo, es una prueba es una pregunta de final obvia. Agarrar y decir, señores, usted va a ser ingeniero, ¿sí? ¿Qué le puede pasar a usted siendo ingeniero en un proceso judicial? ¿Cuándo podría entrar? Y bueno, si no entendemos que podemos ser parte, ya sea actora o demandada, más allá de todo lo que estuvimos viendo recién, como más mediando en el proceso, ¿sí? Bien, ¿se entiende lo que estoy planteando o no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, entonces eso es básico, entender que el rol de ingeniero en un proceso puede ser tanto parte actora, demandada, puede ser perito. Dentro de las pericias puede aparecer esto de las evaluaciones técnicas que hablamos, pero es más finito y no nos vamos a meter. Sería como un caso particular de una pericia, ¿sí? Podría ser un, un, este, un árbitro o un amigable componedor. Esos serían los roles y como ustedes dijeron también, podría ser que le llegue un pedido de informe, podría ser testigo, probablemente no como ingeniero, porque como ingeniero debería estar más como una cuestión este, pericial, pero puede ser que haya estado viendo o supervisando eso y se lo quiera pedir como si fuese un pedido de informe, también puede ser así. Bien, ¿qué otra consulta? Vamos a hacer otro caso, ¿sí? Supongamos que aparece una firma que dice tal firma no me cumplió, o este caso, el Cordel y demás, y se acerca a un ingeniero y le dice, bueno, vos podés ser perito de parte, o consultor técnico en este caso, consultor técnico, sí. ¿En qué etapa del proceso les parece a ustedes que empieza a actuar el consultor técnico? El consultor técnico no tenía que acompañar al perito de oficio, tenía que seguirlo como cuando hace los peritajes y eso no tiene que ser. Bien, bien. ¿Y en qué etapa aparece el perito de oficio? Después también me imagino que debe poder dar su opinión como para impugnar la pericia del perito de oficio. O sea, como Bien, justificativo para la impugnación. vamos Pues, bien con eso, sí. Entonces, en la etapa probatoria puede aparecer, ¿sí? ¿Alguna otra idea? ¿Sobre qué se tiene que explayar el perito de oficio? sobre los puntos de periciales, puntos de pericia. Eso es lo que estaban Bien, bien. ¿Quién pone los puntos de pericia? ambas partes. La demanda aparece por parte del demandante, pues Bi- en la contestación aparecen los de la otra. Bien. Ahora, si yo quiero un consultor técnico, lo lógico sería que el consultor técnico me diga a mí qué deberían decir los puntos de pericia que justifiquen o que avalen mi postura de los hechos. Entonces, si yo contrato un consultor técnico para ver qué es lo que va a contestar el perito de oficio sobre algo que escribió un abogado, ya arranqué mal. ¿Cuándo debería empezar a actuar un consultor técnico entonces? Claro, antes, ¿En la dónde? redacción de la demanda. ¿En la demanda o en la contestación de la demanda? Por un lado en la demanda y por el otro lado en la contestación de la demanda. ¿Sí? ¿Se entiende? Como, generalmente parece que lo trivial es el momento de prueba. Y muchas veces pasa eso. Y muchas veces pasa eso
Y por eso es importante que lo sepamos, porque uno llega a una pericia y encuentra un montón de puntos que dice, esto no tiene ningún sentido. De hecho, no me puse a analizar los puntos, pero probablemente en esa pericia había cosas que estaban mal redactadas porque las ponen los abogados, porque no, muchas veces no hay consultores técnicos y otras veces hay consultores técnicos, pero lo llaman recién para la pericia y lo otro lo inventaron en el momento, ¿sí? Entonces hay muchos errores en ese sentido. Entonces, si ustedes en algún momento trabajan de esto, estaría bueno que puedan tener contacto con abogados para que los abogados los consulten en los momentos de la redacción de los puntos de pericia, en- en el momento de la demanda y en el momento de la contestación de la demanda, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Bien. No sé si se entendió o A no se esa, entendió. Adrián, cuando mencionamos lo de que acompañe al perito de oficio, lo llamaste como una etapa y dijiste la etapa probatoria. Probatoria. Sí, sí. Y a lo anterior, ¿cómo se lo denomina? Se llama la etapa preliminar, donde está primero la demanda, la contestación de la demanda. Ahora vamos a ver si lo tenemos, lo busco en el PowerPoint y lo repasamos, ¿sí? El código está medio abierto a todo, pero digamos, acá en las etapas una mediación, demanda, también podría estar en la mediación, generalmente no tanto porque trata de ser más conciliadora y no es tan técnica, pero sí en la demanda, en la contestación de la demanda, en la etapa preliminar, en realidad ahí hay como una audiencia preliminar, ahí generalmente no aparecen los peritos. Está la etapa probatoria, que es donde sí aparece, la etapa de la sentencia, después viene la apelación, la Cámara de Apelaciones y la ejecución de la sentencia. Cámara de Apelaciones nunca lo vi, pero podría pedir una nueva pericia en la compartura. Y eso sería, digamos, después nos metemos en la etapa probatoria. Pero por eso, la respuesta trivial sería en la etapa probatoria. Pero cuando uno le da más vueltas, ¿sí? Entiende que tiene que trabajar desde antes y obviamente va a terminar después de la ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Va, en algunos casos, en otros casos no. ¿Por qué estaría en la ejecución de la sentencia? Porque puede ser un motivo técnico el principio de apelación. No. Puede ser lo que mostraste que después todos apelaban a los horarios recibidos. Todos apelan y después, cuando queda firme, quieren cobrar. La ejecución de la sentencia es cobrar. Eso sería si van todos por costas. Si son consultores técnicos, ellos desisten de las costas y acuerdan con sus clientes. Pero si no, están todos hasta la ejecución de la sentencia para poder cobrar. Bien, ok. Eso, Sí, una consulta. Hay, no sé si estaba en el PowerPoint. En el caso de que, no quiero llamarlo disparejo, pero sí en costos, tal vez, no sé,
una de las partes tiene un estudio de abogado que es carísimo, y el otro tiene, no sé, el abogado es el primo que es el abogado. Se Ujú. avisa antes lo de la determinación de, bueno, en caso de vos perder el juicio, no vas a pagar el costo del estudio de abogado del otro, que le costó Lo, 800 veces más lo que lo, le costó. no importa, no importa el tamaño del estudio ni nada, digamos, por eso. Es como el consultor técnico que decíamos. El estudio puede agarrar y decir, yo me desentiendo de mis honorarios en costas porque soy un estudio grande y le voy a cobrar lo que sea a mi cliente. O no, perdón. Los honorarios no tienen que ver con el tamaño del estudio, tienen que ver con lo que el juez dice que le corresponde a cada abogado por lo que trabajó. Esos son Ok, los pero honorarios. eso está ahí atrás, lo que vos decís que pueden renunciar a esos e igual cobrarle al cliente, decirle, che, Sí, el juez me obvio. dijo que eran, no sé, Sí, o le puede decir, me tenés que ir lucas y, pagando tanto, porque la realidad es que yo no voy a estar trabajando desde el 2021 hasta el 2024 gratis. Entonces, me vas pagando tanto por mes mientras esté la carpeta abierta. Hay un montón de metodologías y no tiene que ver tanto con nosotros, sino tiene que ver con el abogado. sí, sí, está bien. Pero eso es entre la parte y el abogado, ¿no? Hace como los peritos que piden anticipos a la causa, al expediente piden como el anticipo. No, y al revés también, si yo tengo que asesorar a una parte para que haga los puntos de pericia, le voy a cobrar por punto de pericia, por la redacción de los puntos de pericia, por ponerme a analizar la causa, por ponerme a pensar cómo debería preguntar para que la conclusión lógica sea lo que refuerce lo que quiere mi cliente y para evitar que se vea lo que mi cliente no quiere que se vea. Claro, ok. Que técnicamente no hay nada para hacer. Digamos, el juego más grande que pueden hacer los consultores técnicos está en los puntos de pericia. Después pueden agarrar y criticar y decir, no, en la evaluación técnica no se tuvo en cuenta esto, o pueden agarrar y tratar de reforzar, decir, fíjense que acá el perito dijo tal cosa porque esto es muy importante y demás. Entonces, lo que tratan de resaltar lo que lo beneficia pero técnicamente no se puede cambiar mucho. Las cosas son de una manera. Yo lo que tengo que tratar es, ya desde los puntos de pericia, pensar en lo que va a pasar en la pericia para que refuerce mi tesis. Bien, ¿alguna duda? Bueno, aprovecho que están Martín, que está Néstor antes. No sé si hay algo administrativo o algo que tengan que ver con los muchachos que quedan 10 minutos nomás. Por mi parte, no. Ok. Bien. Bueno, entonces si no hay dudas, si no tenemos nada para agregar, yo les agradezco. Ahí, no sé si ustedes toman la presencia de acá, si hay que mandar un mail con esto, veo que están poniendo todos la presencia como lo estaban haciendo. Este, no sé si lo está viendo Néstor o vos, Martín, el tema. Néstor. Ok. Igualmente quería agregar que, bueno, ahora voy a subir la presentación de Derecho Laboral, que me quedó pendiente. Ah, preguntaron hoy antes de eso, así que Sí, buenísimo. sí, por eso. Bueno, yo Sí, después subo esta. bueno, perfecto. ¿Mm? Bien. Bueno, muchas gracias y de nuevo, disculpen por las ausencias y por el cambio del día de hoy. Así que bueno, Una consulta, ¿la clase que viene yo sería presencial o virtual? no sé cómo quedó eso, Néstor. ¿Está? ¿No está? Dejémoslo a definir. En principio, como estaba, si era virtual, en realidad esta pasó a ser virtual por algún temor a que no se pudiera dar.
preferimos ir por este lado. Pero quedemos atentos a ver cómo se dirime la próxima. Dale, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, gracias. ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, muy buenas noches.